Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco nos lleva a explorar la profunda crisis que enfrenta la masculinidad en el mundo contemporáneo. Abordaremos cómo los cambios culturales, sociales y espirituales han desafiado los roles tradicionales del hombre, cuestionando su identidad y propósito. Reflexionaremos sobre las raíces históricas de esta transformación, las consecuencias para la sociedad y el impacto en las relaciones personales, la familia y la fe. Bienvenido una vez más a Radio Pax. El tema del día de hoy, hermanos, como ustedes saben, los temas que he venido tratando acerca de la masculinidad son temas que sin duda pueden generar polémica, eso lo tengo bien claro, ¿no? Y pueden generar polémica porque estás tratando cuestiones que ya están muy insertas en el tejido social y que han condicionado mucho el pensamiento tanto de los hombres y las mujeres, incluyendo la gente del cristianismo. Entonces tú dices alguna declaración o lanzas alguna data por ahí y la gente se conmociona, ¿no? Porque puedes tocar fibras sensibles, o puedes sentirse atacada, o puedes sentir como que estás hablando de él personalmente. Y no, la verdad no es mi intención, y muchas de las cosas que digo aquí, no las digo por alguien específico, ni una iglesia, nada. Simplemente estoy arrojando datos, y para que ustedes puedan cotejarlos, para que ustedes se puedan dar cuenta de cuál es la situación. Hoy voy a tratar la tercera parte, espero cerrarla con 6 partes, esta es la tercera, y hoy vamos a hablar acerca de un elemento que es clave en la biología del hombre, es clave en todo lo que tiene que ver con el hombre, con su etos, y es la fuerza. Bien, si bien recuerden que todo esto estoy tomándolo del libro de Marrow, que se los voy a dejar, que se llama Cristianismo Musculoso. Hay varios libros, ¿no? Y hay varias páginas que tratan el tema del cristianismo musculoso porque es un movimiento del siglo XVIII. Entonces, tuvo sus picos, ¿no? Por ahí salió el voleibol, el básquetbol, las comunidades del YMCA, los movimientos atléticos estudiantiles. Tuvo mucho auge. Lamentablemente no hubo una iglesia en sí que lo agarrara, que lo abrazara y lo volviera parte de su dinámica. Por ahí las asambleas de Dios, por ejemplo, tuvieron hace mucho tiempo los famosos campamentos de Boy Scouts, ¿no? ¿Cómo le llamaban ellos? Le llamaban, a ver, si hay alguien de asambleas aquí que me diga, le llamaban exploradores. Era un formato, no sé si todavía lo tengan algunas iglesias. El formato de exploradores era muy bueno y venía muy de la línea, obviamente, el cristianismo musculoso, de enseñarle a los muchachitos a acampar, a hacer una casa de campaña, a hacer un nudo, todo ese tipo de cosas venía del lado de los exploradores del rey, exactamente. No sé si todavía existe, a mí me tocó exploradores del rey, era un buen formato que tenía la iglesia, no sé si todavía lo tenga. La iglesia metodista, por ejemplo, tiene los juegos distritales donde trata también con el asunto de lo social, de lo intelectual, de lo espiritual y de lo físico, ¿no? Hacen competencia, etcétera, una vez por año. Entonces no sé si todavía algunas iglesias tengan ya esto. Dice, yo formé parte de este grupo. Aún existe. Bueno, eso va muy de la mano, sí, eso va muy de la mano de la línea, ¿no? Del cristianismo musculoso. Entonces, cómo sobrevivir en el bosque, era bueno, ¿no? Te enseñaban a hacer nuditos, te enseñaban a sobrevivir, etcétera. Era muy bueno, ¿no? Porque al final de cuentas tomabas a los hombres y los insertabas en una dinámica un poco más masculina. Sí, era muy bueno ese asunto. Sí, si aún tienen el formato, la verdad es que yo ignoro de las asambleas, pues hace muchos años que yo estoy fuera del rollo de las asambleas, con los niños y adolescentes, buenísimo. Bien, si bien se puede hablar del núcleo de la masculinidad con las 3 famosas P, ¿no? Las 3 famosas P, que es proveer, procrear y proteger, solo una es inherente al hombre, ¿no? Porque en algún momento procrear y proveer, pues es un rol que también la mujer contribuye en ello, ¿no? En la formación del hogar. Pero algo que es muy distintivo del hombre y que es único del hombre en este sentido es proteger. Proteger, y esto está totalmente ligado a un elemento que tiene el hombre que es la fuerza, ¿no? La fuerza. Y a ver, yo sé que cuando hablamos de la fuerza me van a decir, no, pero es que hay mujeres que son muy fuertes. Sí, pero estamos hablando de excepciones a la regla. En términos generales, la fuerza es un distintivo, obviamente, de la naturaleza del hombre, la fuerza. Y eso está incluido justamente en parte de su dinámica, ¿no? El proteger. Y cuando se habla de proteger, por supuesto, pues está ahí la fuerza y está involucrada la testosterona, el dominio, el arrojo, la valentía, ¿no? Entonces, como decía Theodore Roosevelt, ¿no? El peligro del afeminamiento, de la feminización del cristianismo y de los individuos, el problema de eso es que permite que aquellos que representan el mal o los hombres malos mantengan todas las cualidades viriles, mientras que los caballeros refinados, ¿no? De las sociedades occidentales, los caballeros amables, no saben cómo tratar, ¿no? Están totalmente incapacitados de lidiar con dichos hombres en la vida real.
a menos, decía Theodore Roosevelt, que conservemos las virtudes bárbaras. Pero la palabra bárbara tiene en sí misma una carga negativa, es una connotación negativa, peyorativa. Un bárbaro es básicamente un hombre que no tiene control, un hombre, una bestia, ¿no? Porque este título bárbaro se lo aplicaron los cristianos a las comunidades que estaban fuera de la civilización, del imperio, a los vikingos, a los godos, todos esos eran bárbaros, ¿no? Porque no estaban civilizados. Entonces la palabra bárbaro ya tiene una carga semántica, una connotación cultural mala, negativa. Entonces cuando vemos estas cualidades viriles, ¿no?, en los hombres malos las asociamos a algo malo per se. Y esto lo decía, por ejemplo, Theodore Roosevelt, ¿no?, de que nosotros, los hombres de la civilización, a menos que conservemos las virtudes bárbaras, adquirir las civilizadas o tener las virtudes civilizadas, el refinamiento, el buen hablar, todas estas cosas no van a servir de nada, porque al final de cuentas quien se va a imponer es la fuerza. ¿Sí? Entonces, en una civilización, por muy refinada que sea la civilización, si ha perdido el elemento bárbaro, si ha perdido el elemento viril de la fuerza, no importa cuán intelectual sea la sociedad, no importa cuán refinada, no importa cuán isabelina sea la sociedad, el hombre bárbaro se va a imponer. Y así entonces tenemos la conquista de los bárbaros, ¿no?, a Roma, cuando Roma literalmente implota a causa de su degeneración. Y así es. Esa es la realidad, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver ahí, ¿no?, de que el hombre refinado termina en la Edad Media sublimando a la mujer. Y hablamos ayer del misticismo nupcial, ¿no?, de la sublimación del eros femenino, sí, que termina involucrándose en la vida religiosa del cristianismo, ¿no? Una sublimación de todos los aspectos femeninos que terminan en una sobrerepresentación social, mientras que los aspectos masculinos, viriles, bárbaros, son recluidos al cuarto oscuro y se le ponen 7 llaves porque es algo malo. A cambio de eso se te vende el concepto de la nueva masculinidad, el hombre vegano, el hombre débil, el hombre sensible, el hombre que llora, y se recluye a la masculinidad estoica a la oscuridad, ¿no? Y este nuevo hombre, esta nueva masculinidad se te vende como este es el hombre que se necesita hoy en la sociedad. Bien, este discurso es peligroso, como lo dije el día de ayer, principalmente para la mujer. Porque al decirle a una mujer que ella debería empoderarse, que ella debería salir a la calle como le venga en gana, vestida como mejor le den su gana, que ella debería abortar porque tiene libertad o hacer lo que mejor le plazca, ¿no? Tú entras a TikTok y el 60% de los videos son mujeres moviendo el trasero, por la libertad de la que gozan en las democracias occidentales, una libertad de que ellos presumen, y literalmente en un sentido biológico, sexual, la mujer también se vende. Es decir, la mujer sabe lo que le atrae al hombre. Por eso la mujer que tiene dinero, lo primero que va a hacer es operarse, para mantenerse en la línea del mercado sexual, ¿no? Se operan el busto, se operan las pompis, porque quieren mantenerse en la línea del mercado sexual. Y a los 35 años en adelante la mujer le empieza en declive, ¿no? Entonces, este discurso es peligroso por una razón. Porque están obviando la realidad. El mundo no funciona así. Y ya muchos filósofos, ya muchos sociólogos, ya muchos antropólogos y etnólogos nos han advertido de cómo funciona el mundo. Mira, si tú en tu discursito de que porque eres mujer y estás empoderada piensas que puedes salir a la calle como mejor te venga en gana, eso va a tener consecuencias. Porque los hombres son bestias. Naturalmente, el hombre no reconoce, la naturaleza no reconoce a los individuos, y un hombre que no ha sido educado, un hombre que no tiene dominio propio, un hombre que no tiene principios y solo mantiene, como dice Theodore Roosevelt, los aspectos barbáricos de su virilidad, ese hombre te va a terminar violando. Ese hombre te va a golpear. A ese hombre, si le despierta sus pasiones, te va a meter y te va a encerrar en un cuarto. ¿No me crees? Escucha lo que está pasando en Europa en este momento. Some of them, they're not screaming. It's like, guys, let's go. some of them, they're not screaming. It's like they wanted to be raped, you see. She also grabs you, you see, no It's more like crying. she's enjoying it, you know, even though she isn't, but it's like she's enjoying it. Do you think it's right? Do you think it's right to rape? Yeah, it's wrong. Yeah, it's wrong. What about the consequences of what you're doing in terms of how that affects the Exactly. person that's raped? Yeah, the consequences, we look at that all the time, you know, because it happens, she might scream, you know, people might wake up. A lot of people, especially. I'm not just talking about, I'm talking about the emotional effect, the physical effect it has on the Yeah, girl. yeah. Sometimes we know that we might rape her and wake up tomorrow with viruses ourselves, like HIV, you know. What about regretting what you've done to the girl? I also do regret about it, because if she fell pregnant,
what will be that baby's father? Who will be that baby's father? But what about her personal feelings? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de la realidad, lo que es un hombre barbárico? ¿Se da cuenta de lo que es un hombre que no tiene formación, que no ha sido educado, que no está civilizado y lo único que mantiene son los elementos barbáricos de la masculinidad? Estos tipos literalmente ven a una mujer con minifalda en la calle y su instinto sexual dice, viólala. Entonces, escuche bien esto. Ustedes dicen, no, pero es que esa gente está enferma. No, es que esa gente, estos hombres, no tienen parte de... A ver, nosotros en la sociedad occidental estamos civilizados, ¿no? Nos ufanamos de la civilización occidental. Estos hombres vienen de África, estos hombres no tienen principios, estos hombres viven realmente con los instintos más bajos de la virilidad, ¿no? El arrojo, la procreación, la sexualidad. Entonces, fíjese lo que le pregunta el entrevistador. Oye, ¿y los sentimientos? Ellos no saben qué es eso de los sentimientos. Oye, ¿sabes? Mira lo que dice el barbaján. Dice, me preocupa que la viole y me levante el día siguiente con SIDA. Sus preocupaciones no son las preocupaciones del mundo occidental. Por eso, cuando nosotros escuchamos este discurso de que la mujer puede hacer lo que quiera, a ver, ese discurso es peligroso para la mujer, no para nosotros. Porque si la mujer piensa que puede ir por la calle desnuda, si la mujer piensa que porque vive en la sociedad occidental puede andar con minifalda y meterse a las 4 de la mañana y andar sola por la calle, está cometiendo un gravísimo error, porque hay hombres aquí en la civilización occidental y fuera de ella que no tienen principios, son hombres malos, no han sido educados, no tienen civilización y lo único que mantienen son los elementos barbáricos. ¿Y qué está diciendo Theodore Roosevelt? Bueno, el problema con los hombres occidentales es el siguiente. A nosotros en la iglesia se nos hace mucho énfasis en que pongas la otra mejilla. A nosotros en la iglesia se nos hace mucho énfasis en la sugestión de las emociones, en llorar en la alabanza. Y entonces lo que Theodore Roosevelt dice, han emancipado al hombre refinado y occidental de sus elementos barbáricos, y al emanciparlo han hecho que el hombre refinado sea un hombre noble, débil, llorón, y mientras todos los elementos barbáricos quedan en el hombre malo. Entonces los hombres malos literalmente terminan imponiendo a causa de su fuerza sobre los hombres débiles. ¿Por qué? Porque la ética que propone la religión cristiana en el siglo moderno en las sociedades occidentales es una ética blandengue, que no sabe cómo tratar el tema de la fuerza, el tema de la violencia, el tema del control, el tema del dominio. Literalmente a nosotros en las iglesias se nos enseña a llorar. Eso, se nos enseña a llorar. Tú entras a una iglesia y el pastor se va a sentir sumamente extasiado si lloras. Si lloras. Entonces tenemos aquí una realidad, que el hombre occidental está perdiendo los elementos barbáricos de la masculinidad, porque la sociedad occidental en su refinamiento y en su visión, ¿no?, de depurar al hombre de sus tendencias trogloditas, le ha quitado los elementos barbáricos. Y entonces lo que sucede es esto, que las mujeres en Europa, por ejemplo, las mujeres están sufriendo muchísimo. Unwin escribió un libro llamado Sex and Culture, Sexo y Cultura, donde estudió 86 culturas. Y él encontró un patrón. Las restricciones sexuales pre- y postmaritales conducen al florecimiento de una cultura. Si te quedas hasta el final te va a volar la barda lo que te voy a decir, incluso del noviazgo. Quédate hasta el final, de verdad. Te va a volar la cabeza. Fíjate lo que está diciendo aquí Unwin. Restringir sexualmente a la mujer y al hombre antes del matrimonio hace que intelectual, espiritual y moralmente las sociedades florezcan. Y esto, por ejemplo, lo dice mucho la Escritura. Y también lo dice, por ejemplo, el Tao, ¿no?, la filosofía del Tao, la restricción de la energía sexual. La correcta canalización de la energía sexual, porque dado que el hombre es una unidad psicosomática, tú no puedes simplemente ver la sexualidad como algo de placer. Hay una dimensión espiritual en la sexualidad. De manera que la forma en que tú canalizas la energía sexual, la libido, el deseo sexual, tiene consecuencias intelectuales, morales y espirituales. Y esto lo encontró Unwin
al analizar 86 culturas en su trabajo antropológico. A diferencia de esto, cuando tú no restringes al joven, cuando tú no restringes a la jovencita en su libertad sexual, el colapso de la cultura intelectual, espiritual y moralmente se viene a la tercera generación. ¿Cuál es la educación sexual que reciben los niños del Estado en las escuelas? ¿Sabes cuál es la educación sexual? Pónganse condón. No hay restricción, es disfruten la sexualidad, denle rienda suelta a la sexualidad. Nada más protéjanse. ¿Cuál es el pensamiento de este barbaján que está acá? Su preocupación es el SIDA. Entonces lo que tenemos acá es que no restringir la sexualidad causa problemas. Y esta parte, hermanos, es muy importante. Escuche bien, sobre todo hombres, escuchen, mujeres también, porque ahorita voy a decir algo fuertísimo de la mujer. Si tú no restringes la parte sexual, dado que tú eres una unidad psicosomática, tú no te puedes librar del cuerpo y de la dimensión espiritual, esa sexualidad te va a traer problemas. El uso de tu sexualidad y la energía sexual te van a traer problemas. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que cuando el hombre tiene relaciones sexuales con la mujer, los niveles de testosterona del hombre bajan. ¿Sí? Pero gracias a que la mujer tiene una hormona llamada progesterona, la relación sexual hace que de inmediato se recuperen los niveles de testosterona. Caso contrario a la masturbación. Cuando el hombre se masturba, sus niveles de testosterona bajan, pero no hay forma de recuperarlos. Eso ya te dice muchísimo de cómo canalizar correctamente la energía sexual, ¿no? Ahí tienes hombres débiles mentalmente, débiles espiritualmente y débiles físicamente. Cuando se abandona la castidad prenupcial, yo no estoy a favor del celibato ni esas barbaridades de la Iglesia Católica, pero sí debe haber una castidad prenupcial. Cuando se abandona la castidad prenupcial, lo que nosotros llamamos la virginidad, el guardarse para el matrimonio, cuando se abandona la monogamia, es decir, guardarte para una persona con la que vas a compartir la vida, el pensamiento racional, decía Unwin en las 86 culturas que él analizó, el pensamiento racional desaparece en 3 generaciones. ¿Quieres saber si un hombre ha tenido una vida sexual desordenada? Escúchalo hablar de las mujeres. La forma en que él habla de las mujeres demuestra si él ha tenido una vida sexual desordenada, porque una vida sexual desordenada implica que ve a la mujer como un objeto de carne. Ya no la ve en su dimensión espiritual y lo que implica la sexualidad. Lo ve como un objeto de carne con la cual puede satisfacer sus necesidades sexuales. ¿Quieres saber si una mujer ha tenido una vida desordenada sexualmente? Mírale las piernas, muy probablemente ya las tenga tatuadas, ¿no? No, estoy bromeando, pero sí es un patrón también de las mujeres se tatúan. ¿Quieres saberlo? Escúchala hablar. Escúchala hablar. Hay una cosa que nosotros consideramos virtud, que es el pudor. La mujer que ha tenido una vida desordenada sexualmente pierde el pudor. Pierde el pudor. Lo que decía Unwin es, si se abraza la libertad sexual absoluta, la cultura colapsa al nivel inerte. No hay interés más allá de los deseos y las necesidades. La cultura suele ser conquistada por otra cultura con más energía social. No es que los musulmanes van a venir y nos van a conquistar, no. Primero esta cultura tiene que implotar. Y la implotación siempre tiene ligado el elemento sexual. Siempre tiene ligado el elemento sexual. ¿Sabes qué pasa con una mujer que tiene un desorden sexual? Que tiene una vida desordenada sexualmente, que tiene un problema como vislumbra la sexualidad, que ha perdido el pudor. ¿Qué hacen las feministas? Se encueran. Se encueran. No hay pudor. Siempre la sexualidad va ligada a la forma en que nosotros entendemos la vida. ¿Sí? Ahora bien, contrario a la tesis de Sigmund Freud, porque Sigmund Freud decía que la reprensión sexual podía derivar en neurosis, Unwin demostró que la represión sexual con miras al matrimonio, no reprimir sexualmente por reprimir, no, con miras al matrimonio, siempre traía un florecimiento cultural, intelectual y espiritual. La reprensión sexual sin miras al matrimonio, como vendrían siendo los sacerdotes o aquellos que quieren vivir feliz, sí trae neurosis, sí trae problemas psicosexuales, porque no puede sublimar toda la vida los deseos sexuales. Pero si la reprensión sexual con miras al matrimonio se lleva a cabo en la sociedad, eso hace que la sociedad florezca.
Las familias se vuelven fuertes. Hay un sentido de codependencia entre el hombre y la mujer. Hay un sentido de fidelidad entre el hombre y la mujer. Sean respetuosos en los comentarios, por favor, que apenas estoy empezando. Si la revolución sexual de los 60s marcó el principio de la liberación sexual como sociológicamente y antropológicamente está bien aceptado, eso da como resultado que estamos entrando en la tercera generación de la que habló Unwin, dado que Unwin habló de una generación cada 33 años. Entonces eso quiere decir que estamos en la etapa final de lo que Unwin descubrió en sus análisis, ¿no?, antropológico acerca de las 86 culturas cuando se tiene que ver el asunto de la sexualidad. Estamos entrando en la etapa final, en el amariconamiento del hombre, en la libertad sexual absoluta. Entra a TikTok y te vas a dar cuenta que para qué usan TikTok las mujeres, en la venta del cuerpo como un bien de consumo, OnlyFans, en la venta del hedonismo, del narcisismo, te vas a dar cuenta que realmente Unwin no estaba errado. Cuando la castidad prenupcial no era la norma, también desaparecían, dice Unwin, en el plazo de 3 generaciones la monogamia absoluta, el deísmo y el pensamiento racional. Y mira, voltea a ver a Europa y te vas a dar cuenta que aunque la gente no es atea, porque el nivel de ateísmo no ha crecido, la gente ya no quiere un compromiso con la religión. Prefieren seguir una vida donde te hablan de los cuarzos, del zodiaco, de la espiritualidad, del feng shui, de todo tipo de cosas, pero un abrazar a la religión ya no existe, porque según Unwin, esta libertad sexual, otra vez, como viene acompañada de una visión psicosomática, trae aparejado con sí mismo la renuncia a los principios racionales, y uno de ellos es creer en una divinidad, ¿no? Y se pudre todo, se pudre. ¿Dónde está el problema de todo esto? Y aquí, varoncitos, escúcheme, aquí está el problema de todo esto, ¿no? De personas hipócritas como Santi, ¿no? Que dicen que te aman y no sé qué, no saben lo que es la camaradería. El problema de todo esto, lo que subyace detrás de todos los problemas de las democracias occidentales es la fuerza. Ponga mucha atención aquí. La fuerza. La única razón por lo que las mujeres, los homosexuales, los narcotraficantes, los malvados han dominado gran parte de la sociedad occidental se debe a que el hombre ya no hace uso de su fuerza de una forma correcta. En la mayoría de los casos, la fuerza ha estado totalmente ligada al Estado, quien tiene el monopolio de la violencia. Y la fuerza del Estado se utiliza de forma errónea. ¿Por qué? Porque las supranacionales, las ONGs, cuando se utiliza la fuerza de forma correcta, por ejemplo en El Salvador con Bukele, ¿no?, que metió a todos los pandilleros a la cárcel, las ONGs hablan de los derechos humanos, sensibilizan a la sociedad diciéndole, no, pobrecitos, no hay. Entonces la fuerza. Este es el elemento que el hombre tiene que no tiene la mujer, la fuerza. El hombre domina por su fuerza, se impone por su fuerza. Con su fuerza fundó el mundo en el cual tú y yo hoy vivimos. Sin fuerza del hombre no queda nada. Por eso la famosa frase, buenos tiempos producen hombres débiles. La fuerza es la característica que florece, según Unwin, en la sociedad. Es la fuerza varonil, es la fuerza masculina. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Sin fuerza masculina que ponga frenos, que determine, que guíe, no hay ya ese elemento en la sociedad que es propio de la civilización. Por ejemplo, cuando las bestias se imponían ante el hombre, ¿qué hacía? El hombre las domaba, el hombre las domesticó, el hombre las hizo parte de su mundo, domó a los bueyes, domó a los elefantes, los domó y los puso a trabajar. El hombre, con su ingenio y con su fuerza, determinó el rumbo de este mundo en el cual tú hoy vives. Porque así lo había establecido Dios, ¿no? El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Este es un elemento clásico del hombre. El hombre sin fuerza no sirve en la sociedad. Y es justamente lo que propone la nueva masculinidad, ¿no? Ya no necesitamos que seas un hombre fuerte, necesitamos que seas un hombre sensible. Los derechos, y aquí mujeres escuchen, los derechos, los poderes, los convencionalismos de la mujer en la sociedad occidental, todos esos triunfos del feminismo, esos triunfos no son sino concesiones del hombre. Si el hombre no quiere, no le hubiera dado nada a la mujer. Son concesiones del propio hombre. Es el hombre cediendo derechos a la mujer para junto a ella configurar el mundo que tiene por delante. Entonces, en última instancia, es el hombre el que cede, no es la mujer. Ninguna mujer en ningún momento ha hecho una guerra civil.
Ninguna mujer en ningún momento se ha levantado en armas para derrocar una dictadura. Son los hombres que con su fuerza marcan el rumbo del mundo y le dan oportunidad a las mujeres, les den derecho a la mujer. En una sociedad donde todo se revierte y la mujer toma el control y la masculinidad queda de lado, como en los países del norte de Europa donde están gobernados todos por mujeres y aquí México la va a gobernar una mujer, una judía, todo cambia el panorama, porque el elemento masculino que debe primar en la sociedad se pierde. Y eso lo dijo Unwin. Y una sociedad que pierde el elemento masculino, que pierde la fuerza que controla, es una sociedad que está destinada al fracaso. Es una sociedad que está destinada al fracaso. A causa de la fuerza del hombre, la mujer no puede competir con él. Si nosotros volviéramos a los días donde no había civilización que el hombre hubiese fundado y estuviesen solamente el hombre y la mujer, y fuese la fuerza la que determinase el rumbo de la sociedad, ¿cómo podría competir la mujer con el hombre? Por eso la Biblia dice, él se enseñoreará de ella. La mujer, como dice Pablo, es un vaso más frágil. Entonces la mujer debe unirse al hombre, no superar al hombre, no competir con el hombre, para que hombre y mujer complementados logren los propósitos divinos. Que en sociedad, por ejemplo en Occidente, cuando el cristianismo tomó la batuta, esto derivó en lo que se conoció como Dios, patria y familia, ¿no? Que eso es algo que enarbolan mucho los hispanistas, Dios, patria y familia. Entonces, ¿qué puede hacer una feminista, por ejemplo, para cambiar el mundo? Una feminista no puede hacer nada, a menos que el hombre le conceda los derechos. ¿Qué puede hacer una mujer para cambiar el mundo, rayar una pared? Al final de cuentas, si no son los hombres los que cambian el mundo, eso no cambia nada. Pueden levantar, crear conciencia, pero es la fuerza la que cambia el mundo. Es la fuerza. Pueden gritar, pueden llorar, pueden rayar paredes, pero al final de cuentas, para meter presos a los violadores, ¿qué se necesita? La fuerza. ¿Y en dónde radica esa fuerza? En el elemento masculino. Ahí radica, en el elemento masculino de la sociedad. Si un ladrón entra a tu casa, por inercia, ¿quién se espera que defienda la casa? ¿Quién se espera que defienda la casa? El varón, el elemento masculino, que compone las 3 P's. Proveer, procrear, proteger. La mujer es un vaso frágil. Entonces el elemento masculino no puedes quitarlo de la sociedad. ¡Ay, tenemos derechos las mujeres, ya podemos abortar! Estás destruyendo al hombre. Pero ¿sabes qué pasa? Que si tú destruyes al hombre, quien va a sufrir más en la sociedad eres tú. Y yo estaba viendo unos videos, por ejemplo, otra vez, de unos africanos, unos musulmanes, que literalmente están golpeando a una mujer en medio de la calle y hay hombres alrededor. Hay hombres alrededor, hermano, y nadie hace nada. El elemento masculino. Como decía Theodore Roosevelt, la barbaridad, el elemento viril, totalmente en el lado de los malos. Y en el lado de los buenos, solamente el refinamiento, la bondad, el isabelismo, las buenas palabras, el hombre sensible, el hombre vegano, el hombre metrosexual, mientras que aquellos hombres mantienen todas las cualidades barbáricas. Entonces, esto lo dice también Jordan Peterson. No me cae muy bien Jordan, porque pues por ello sé que yo no estoy muy de acuerdo con los judíos, pero también lo dice, ¿no? Es mejor crear a la bestia y tenerla lista para usar, ¿no?, los elementos clásicos de la virilidad, que no tener nada de eso, ¿no? Que haber depurado al hombre de sus conductas bestiales. Si no hay un elemento masculino en la sociedad, te pierdes. ¿Y sabes qué pasa? Que una de las cosas que atrae a la mujer sexualmente es el elemento masculino. Es el elemento masculino. Aquí hay una ironía, ¿no? Porque sexualmente la mujer se siente atraída por el elemento masculino, por la masculinidad. Mientras que a la vez le exige al hombre que depure esos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres, sin darse cuenta, pierden también, porque terminan enroladas con hombres masculinos, pero malos. Ahora sí, terminas con el machito, con el tóxico, porque te llamó la atención los elementos masculinos viriles, porque depuraste a verdaderos hombres. Y hay buenos hombres, ¿no? Hay hombres en nuestras iglesias que son bondadosos, fieles, trabajadores, pero carecen del elemento masculino.
Son niños. Uy. Carecen del elemento masculino, son niños, son infantiles. Y entramos a otro problema. El problema de la promiscuidad y el problema de la... Se llama ginocentrismo, el ginocentrismo. Entonces fíjese qué estupidez, ¿no? Porque al dejarle el control de la sociedad a las mujeres eliminan el elemento masculino para ellas empoderarse, porque si el elemento masculino se mantuviera en la sociedad, ellas no podrían empoderarse. Entonces eliminan el elemento masculino y luego se empoderan. A ver, la sociedad es femenina. La mayoría de los grandes cambios de la sociedad occidental han sido femeninos. Eliminan el elemento masculino, se empoderan y una vez que se empoderan, quieren hombres. ¿Y dónde los van a encontrar si ya eliminaste todos los elementos masculinos de la sociedad? Pues los encuentran en los bárbaros, en los malandros, en el narco, en hombres sin principios, que lo único que tienen son elementos barbáricos. ¿En qué piensan esos hombres? En comer, en dormir y en tener sexo. Ese hombre no te va a ser fiel. Escucha bien esto, mujer. Ese hombre no te va a ser fiel. Ese hombre no te va a proteger. Y el otro hombre, el cristiano de la sociedad occidental, de la democracia occidental del siglo XXI, el buenito, el buena onda, el risueño, el que te hace reír, eso es lo que correctamente han denominado los grupos masculinistas como el beta. El beta, ¿no? El simp. ¿Y quién es el beta? Pues el beta es el muchacho buena onda, trabajador, pero que no le atrae sexualmente a la mujer. Entonces, ¿qué hace la mujer? Pues va y literalmente se revuelca con los chicos malos, se acuesta con los chicos malos en su adolescencia, en su juventud, y luego ya tiene 2 hijos, 3 hijos, y luego va con el beta que ha construido su vida con trabajo, con sacrificio, pero que no tiene rasgos masculinos. Y le dice al beta, oye, pues ahora sí ya cambié, ¿no? Pero tengo 2 hijos, dame un hogar, dame una vida, dame una familia, porque ya senté cabeza. No, es que ya se te acabó la etapa en la que podías competir con otras mujeres. Llegaste a los 35 y ahora quieres al beta. Ese es un problema de las mujeres. La hipergamia femenina. Pero no es que ellas sean culpables per se, es que el hombre ha cedido su fuerza. El elemento masculino de la sociedad se ha acabado. Y entonces cuando la mujer ve a un hombre masculino, ¿no? Que literalmente es masculino, lo desprecia per se. Y lo peor de esto es que la masculinidad se va a volver escasa. Cada vez vas a encontrar menos hombres masculinos. Va a estar las mujeres compitiendo por los hombres masculinos. Y entonces la tendencia otra vez vuelve a la hipergamia, ¿no? Quieres al hombre de 1,90, quieres al hombre de ojos verdes, quieres al hombre de hombros anchos. Mientras que tú, toda tu adolescencia, lo único que le puedes ofrecer a ese hombre, ¿no? 20, 25 años, 30 años, tu virginidad tú ya la perdiste, ¿no? La feminidad la perdiste el pudor. Entonces hay un problema social tristísimo a causa realmente de lo que decía Unwin, ¿no? De haber perdido el control de la sexualidad en la sociedad, al haber dejado que la mujer se empoderara, el hombre cede su masculinidad y el elemento masculino de la sociedad se desaparece y quienes lo mantienen son los bárbaros, los malos, sin el refinamiento clásico de la sociedad occidental, que es la civilización. Y luego ahí andan bailando porque literalmente hay un problema. Esos hombres malos no tienen ni se rigen por principios como se rigen los hombres civilizados. Esos son literalmente... Pues aquí el narco, por ejemplo, que es el hombre fuerte que pelea contra el Estado, esos hombres malos atraen a muchachitos que no tienen principios. Y a ver, estos hombres malos, estos hombres rudos como el Temach, que son mal hablados, son hocicones, no tienen principios, son divorciados, no son fieles a ninguna mujer, se vuelven el estereotipo que atrae literalmente a otros hombres. Vamos punto por punto, porque en los últimos 2 programas voy a dar soluciones de todo este problema. Quiero primero meterlos en la dinámica de lo que está sucediendo. El problema del hombre refinado o el hombre civilizado es que emancipaba su parte bárbara. Y a ver, ¿no es cierto que en el cristianismo el hombre ha sido expiado de su parte bárbara? ¿Qué te dicen? No, la verdadera masculinidad se encuentra en Jesús, pero ellos mismos se imaginan a un Jesús gilsonero, a un Jesús de Majo y Dan, se imaginan a un Jesús tipo Jesorian Romero.
sin esta parte elemental de la naturaleza del hombre. Sobre ese Jesús de la sociedad occidental del siglo XXI quieren construir la masculinidad del cristianismo. Y ese Jesús literalmente le depuraron de cualquier elemento que nuestra naturaleza nosotros conocemos como bárbaro, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que al hacerlo, pones a tu hijo, pones a tu novio, pones a tu esposo a merced de hombres bárbaros que mantienen todas esas cualidades propias de la masculinidad. ¿Y cuál es el problema hoy en las escuelas? El bullying. El bullying. Niños buenos, niños de buena educación, de buenos hogares, que tienen que enfrentarse al barbaján, al chico malo, que mantiene los elementos masculinos, viriles. Es imposible que los depuren, ¿no? Pues ahí están, son naturales, que no ha tenido principio, no ha sido civilizado, no ha sido educado. ¿Y quién sufre en esa dialéctica? ¿Quién sufre? Pues el niño que le depuraron sus elementos, ¿no? No te pelees, dile a la maestra, no te defiendas, no, mijito. Ay. Entonces las mujeres tienen un problema grave en esta sociedad, han hecho y han contribuido con un problema grave en la sociedad. Hace unos días llegó mi niño, ¿no? Tiene 6 años, diciéndome que en la escuela fueron a darles unas clases del bullying. Y yo le dije, mira, mijo, el bullying se arregla con una situación. Rómpele la cara al que te está haciendo bullying. Una vez vas a tener que pelear nada más. Eso va a elevar tus convicciones sobre ti mismo y puede que pierdas. Pero ese chico ya no te va a molestar. Así se acaba el bullying. Así se acabó de larga data siempre. ¿Sabes qué pasó? No, pero es que la maestra dice. No se va a solucionar nada. Nada se soluciona. Nada. Te lo digo como hombre. Eso no lo va a solucionar tu maestra. Tu maestra no tiene esa capacidad. Tienes que defenderte. Y si no te defiendes, te van a bullear en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y te van a hacer trizas. Tienes que defenderte. ¿Y quién crees que se interpone? La mamá. Porque está en su naturaleza. La naturaleza de la mujer es proteger. Entonces, en esa sobreprotección destruyen la masculinidad. Destruyes la masculinidad. Destruyes el elemento traumático de la masculinidad. Sí, así como lo escuchas, es un elemento traumático que depura al niño. Duele. Porque ¿quién de nosotros quiere ver a su hijo con un ojo morado? Duele, es un elemento traumático, pero va depurando, ¿no? Le va quitando las tendencias debiluchas y se va enfrentando a una realidad de cómo funciona el mundo. Por eso nuestros padres, nuestros abuelos decían, no llore, no llore. Usted no puede andar por ahí de mojigato y llorón. No puede andar ahí de falso hipócrita como el gordo ese mantecoso hipócrita. Ay, te abrazo, que te quiero. Sácate la roña. Entonces, sí, a ver, hombres que están aquí en el chat, dígamelo. Ustedes estuvieron en la secundaria, no sé, ¿no? Los centennials sí son como más acá, más lloroncillos, ¿no? Porque ya es una generación más condicionada. Pero no es cierto, nosotros los millennials que pasamos por la secundaria, no es cierto, ¿no? Que tenías que rifarte. Tenías que rifarte, así era, ¿no? Y tenías, como decimos aquí en México, que tenías que aguantar vara. Y siempre en el grupito hay un macho alfa. Y si estaba de tu lado, pues bien, porque si se daban un tiro en la salida, pues sabes que te iba a hacer paro, ¿no? Pero si no, pues no te podías dejar, porque si te dejabas, te agarraban todo el año de carrilla. Entonces, ahí el elemento masculino es expiado, entra la mamá sobreprotectora. Ay, no, mijito, no. Déjalo. La masculinidad necesita elementos traumáticos. Si no, lo vas a destruir. Cuando ese niño empiece a crecer, va a tener problemas en la sociedad porque los hombres que no han tenido este elemento de educación, de refinamiento, de todo, van a mantener todos los elementos viriles y bárbaros. Entonces van a pisotear a tus hijos. Necesita haber un equilibrio. Necesita que los hombres refinados y civilizados también mantengan los elementos barbáricos, que sepan dominarlos, que tengan fuero interno, pero que los tengan, no que se los quites. No que se los quites. Sí, esto es muy clásico, ¿no? Hasta te daban la mano, órale, pues ya estuvo. ¿Por qué? Porque es entre hombres, así es. Entre hombres así es. Y a veces te vas a tener que rifar un tiro, aunque no te guste, por muy cristiano que seas. Y que esto, el concepto de ponerle otra mejilla jamás está dicho en el concepto general, siempre está dicho en el concepto del evangelio. Si yo estoy predicando el evangelio y alguien me golpea, lo recibo con gusto, ¿no? Es un honor llevar los sufrimientos a causa de la predicación del evangelio. Pero que un tío venga y me pegue nomás porque sí, sácate, no, hombre. La falta de masculinidad detona en un control total por la mujer en la sociedad. Si se priva el elemento masculino en la sociedad, ¿quién toma el control? La mujer toma el control. O en su defecto, ¿quién toma el control? Hombres bárbaros,
sin control. Estas son parias. Toda la clase política de las democracias occidentales son este tipo de hombres, sin principios, sin amor al individuo, sin amor a la sociedad, que literalmente escalan en el poder y utilizan ese poder para enriquecerse ellos mismos, a sus familias, en nepotismo, y esa es la clase política de las democracias occidentales. Entonces, ese tipo de hombres son los que terminan dominando a los hombres débiles, ¿no? De tiempo en tiempo por allá estalla una revolución social. ¿Por qué? Porque algunos hombres se cansan, se hartan. Pero siempre, ¿quién termina escalando? Los hombres puercos, los hombres viles, los hombres malos. ¿Por qué? Porque la masculinidad perdió su elemento. Toda la clase política de Occidente entra aquí, ¿no? La masculinidad es clave para retomar el control de la sociedad. Pero eso se forma desde la familia. Se forma desde la familia. Pero acá lo que dice Edgar, ¿no? Ya están sacando todas sus anécdotas, ¿no? Y todos las tenemos. Dice, yo siempre fui uno de los más pequeños de mi clase y había uno que era el más alto y un día sí me le puse al tiro y de ahí me dejaron de molestar. Comencé a hacer el papas fritas. Sí, ¿no? Excelente. Entonces, imagínense tanto condicionamiento, ¿no? Por 200, 300 años que ha recibido el mundo evangélico en las iglesias, de ser sensibles, de ser llorones, de rechazar todo este tipo de dialéctica, ¿no? De verla como ¿Qué hace? Pues que el hombre ha rechazado los únicos intentos de ayudarle a retomar su masculinidad. Thomas Wentworth afirmó que el cristianismo había sido culpable, estoy hablando del cristianismo de estos siglos, de simplificar la realidad, afirmando que esa admiración por la fuerza física pertenece a las épocas bárbaras del mundo y que por lo tanto era incompatible con el cristianismo. ¿Se fijan? Siempre hay un papanatas que dice ese tipo de cosas, ¿no? No, ir al gimnasio no sirve. Pablo dijo que no servía. No, dijo que para poco aprovechaba comparado a la piedad, no que no servía. Comparado a la piedad, no sirve. Es poco provechoso en esa comparación. Pero, a ver, si tú divides el cuerpo del espíritu, va a dar como resultado justamente un desprecio hacia el cuerpo. ¿Y sabes cuál es el problema en las sociedades occidentales, cabezón? La obesidad. ¿Y tú has visto pastores que prediquen en contra de la obesidad? No, porque probablemente ellos mismos son obesos. Qué irónico, ¿no? Desprecian al gimnasio, que porque Pablo dijo esto, pero ¿sabes qué pasa? Que son obesos. Y es un problema en la sociedad occidental, la obesidad. Entonces no falta el papanatas, ¿no? Que te dicen, no, eso no sirve, que esto es falso, que esto, que aquello. Y ahí está el problema, ¿no? Comúnmente, dice Thomas Wentworth, informó que había una correlación inversa entre la capacidad atlética de un creyente y su piedad. Se separó. Espiritual solamente. En lo físico no importa nada. Ese pensamiento agnóstico, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de la separación del cuerpo y del espíritu? El resultado no fue que los hombres se volvieran más fuertes. No, el resultado es que tenemos hombres obesos, llenos de progesterona, ¿no? El problema con esta visión de separar platónicamente el cuerpo del espíritu, afirmó otro ministro, es que una religión que ignora la vida física se vuelve más o menos mística y afeminada. Pierde su virilidad. ¿Por qué? Porque es muy común que tú encuentres en la visión medieval a las religiosas encerradas en conventos, a los hombres encerrados en conventos, luchando con la gula, con estar tragando y tragando y tragando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al separar al espíritu del cuerpo, tienes poca influencia sobre los hombres o sobre los asuntos de la propia sociedad que requiere tu masculinidad. Si la feminización del cristianismo tenía sus raíces en la falta de fisicalidad de la fe, ¿cuál fue la solución que propuso el cristianismo musculoso? Pues conectar la fe con el cuerpo, y no con un cuerpo cualquiera, con un cuerpo fuerte y vigoroso. Y entonces ahí por eso se llamó cristianismo musculoso. El hombre tiene que conectarse con su cuerpo, porque si no se conecta la va a destruir. Va a destruir su cuerpo. Y ahí tenemos a cientos y cientos y cientos de pastores obesos, ¿no? Pueden hablar de muchas cosas, pero un sermón condenando la obesidad no te lo tocan. ¿Por qué? Porque han separado la espiritualidad del cuerpo. El cuerpo literalmente no les interesa. No les interesa, sin darse cuenta que la masculinidad está asociada al cuerpo y está asociada a elementos biológicos, la testosterona. Y si tienes un cuerpo obeso, tus niveles de testosterona probablemente son muy bajos y los niveles de progesterona, que es la hormona femenina, son muy altos, por eso te salen tetas. ¿Sí? Caderas. Uy. Estoy lastimando aquí a algunos varoncitos, Estoy lastimando aquí a algunos varoncitos, por eso tienes caderitas.
Eso tienes tetitas. La progesterona está full, porque el pastor te habla de muchas cosas, menos del cuerpo. La separación del cuerpo y del espíritu ha dado como resultado justamente esta feminización. ¿Por qué? Porque al ser tú una unidad psicosomática, espiritual y físicamente, tiene que haber coordinación. Tú no puedes solamente llenar acá la cabeza de libros y de intelecto y descuidar el cuerpo. Y al descuidar el cuerpo, desprecias el cuerpo. ¿Y cuál es el problema? En las iglesias tú te vas a encontrar que la mayoría de la gente es obesa. Pero claro, siempre va a haber una justificación para todo esto. No falta el pastor que te diga, no, es que es pecado ir allí al gimnasio. Pero no es pecado ser obeso, ¿eh? Tragar como puerco, eso no es pecado. Eso está también visto que es casi como un convencionalismo. Pero es pecado porque eso es filosofía humana. Ah, pero tragar como marrano no es pecado, ¿eh? Ser literalmente un puerco no es pecado. Esa separación que se ha hecho, hermanos, ha traído consecuencias funestas no solo a la sociedad, porque, a ver, la gente se muere de diabetes, se muere de paros cardíacos. Entonces hay un desprecio. Si ustedes se fijan, ¿dónde está ya iniciando el problema? En el desprecio al cuerpo. Porque la religión se volvió algo sentimental, ya no requiere del cuerpo. Entonces, el cristianismo musculoso, ante la idea del pacifismo, se proyectó la idea del pacemaker, ¿no? Del constructor de la paz. En palabras de Hughes, el mundo podría ser un mundo mejor sin luchar, es verdad. Porque, a ver, la paz es el parámetro social, ¿no? Con el que nosotros dictaminamos la civilización. Y nosotros podemos vivir perpetuamente en paz, no podemos vivir perpetuamente en guerra. Entonces la paz, por supuesto, es elogiable. Pero no sería un mundo real, ¿no? Porque en el mundo real hay cosas por las que se debe luchar. Y a veces la lucha es la única forma de conseguir la paz. Y ahí está el libro de Hughes, donde pone literalmente dos niños peleándose al final de la escuela. ¿Por qué? Porque hay veces que tienes que luchar. No solamente espiritual, sino a veces físicamente te tienes que defender. Ninguno de nosotros permitiría que un malhechor le falte el respeto a su esposa en la calle, no, a su madre o a sus hermanas. ¿Verdad que no lo haríamos? A menos que seamos unos cobardes. Y la cobardía no es buen vista. La cobardía, hermanos, no es virtud. Si tú vas por la calle y un barbaján le falta el respeto a tu esposa, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que defenderla, defender su honor, defender su dignidad. Es tu esposa, es tu mujer. ¿Sí? Pero en cambio, si te quedas callado, si no haces nada, estás promoviendo justamente que los elementos viriles, los elementos barbáricos de la masculinidad queden siempre del lado de los malos, mientras tú expías toda la masculinidad y se la dejas a ellos, ¿no? Entonces es cierto lo que dice Hughes. No somos literal, no estamos buscando la guerra, no estamos buscando la lucha per se. Pero es mejor saber defendernos, es mejor saber luchar y mantener los elementos de la masculinidad a no tenerlos. Porque a veces la lucha es la única forma de crear la paz, de conseguir la paz. Entonces esta feminización platónica de separar las cosas espirituales de las físicas dio como resultado una religión sin cuerpo, una religión etérea, abstracta, subjetiva, desconectada de la propia realidad física del individuo. Un hombre puede preguntarse, ¿qué debo hacer con mi cuerpo? ¿Alguna vez te han dicho en la iglesia qué debes de hacer con tu cuerpo? El cuerpo no importa en la religión moderna. El cuerpo no importa. Y esto es herencia de la Edad Media, ¿no? De la sublimación de la visión nupcial, ¿no? La sublimación de la mujer, la sublimación de lo femenino. Ahí está María, ¿no? María, la superperfecta, la virgen, etc. Esta sublimación de los elementos femeninos ha traído una consecuencia. Los monjes despreciaban sus cuerpos, es decir, no hay un cuidado con el cuerpo, no hay un nexo entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces aquí hay una conclusión. Si no cuidas tu cuerpo, como no te interesa y como no tienes una filosofía en torno a esto, lo vas a destruir. ¿Y cómo lo destruye el cristiano occidental del siglo XXI? Lo destruye comiendo. ¿Qué vamos a tener que hacer todos los hombres aquí en el chat? O sea, tener que meternos al gimnasio, hermanos, todos, y empezar a recuperar nuestra masculinidad, ¿no? Si bien se ha hecho énfasis en la obesidad espiritual, no se habla de la obesidad espiritual, parece que a muy pocos líderes religiosos les importa la obesidad física. Es decir, la religión moderna se desconectó del cuerpo en su totalidad, se desconectó totalmente, ¿no? Todo lo que es propenso a algo necesita direccionarse y la masculinidad necesita direccionarse. Si el hombre debe proteger, el hombre debe ser fuerte intelectual, el hombre debe ser espiritual fuerte y debe ser físicamente fuerte. Por ello mismo, en la vida corriente, el hombre necesita un estímulo. A veces el hombre no sabe para dónde dirigirse y necesita que alguien lo estimule, no que alguien le diga, mira, es por aquí. Muchas veces hasta literalmente un empujón, una patada, no, ya, basta de aquí, que sus papás lo echen. Órale, mijo, ya, váyase a conseguir un trabajo, váyase a buscar casa, ¿no? Porque muchas veces promovemos esa
no sé, esa expiación de la masculinidad inconscientemente, ¿no? Entonces necesita un estímulo para iluminarse, para despertarse, para adecuarse como un pajarillo, no para lanzarse al vacío con la intención de volar. Así es la masculinidad se va construyendo, se construye espiritualmente, se construye físicamente, se construye moralmente. Puede ser que intelectualmente estés muy bien construido, pero físicamente pues eres un papanatas, ¿no? Puede ser que físicamente estés muy construido e intelectualmente pues eres un sopenco como el gordo, ¿no? Como el gordo youtuber. Entonces tienes que construirte armónicamente. Tienes que construirte armónicamente, ¿no? Y eso cuesta trabajo, cuesta tiempo. Entonces, aquí empezamos a un punto muy interesante, en torno a la fuerza del hombre está involucrada la testosterona, ¿no? A ver, hay que hacer una diferenciación, porque mucha gente piensa que la testosterona es como un combustible para la agresión, ¿no? Porque tienen la idea al hombre lleno de bolas. Eso es por esteroides. Un hombre normal jamás se va a poner así si no se taca esteroides, ¿no? Que es una marranada lo que hacen esas personas. Deforman la morfología del cuerpo, ¿no? Entonces, un hombre normal que incrementa sus límites de testosterona a través del ejercicio, de la comida, etcétera, esta persona va a pensar mejor. La testosterona no es un combustible para la agresión, es un combustible para el dominio, según los propios estudios, ¿no? Entonces, esta imagen, este estereotipo que tienen las personas, que a mí se me hace repulsivo eso, ¿no? Destruye la morfología del propio cuerpo, se ha asociado erróneamente a la testosterona, que esto tiene que ver con la testosterona. No, señores, esto tiene que ver con los esteroides. Y la agresión que estos hombres llegan a desarrollar es a causa de los esteroides que, se puede decir que destruyen totalmente el buen funcionamiento, ¿no? De las hormonas. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente dice, no, la testosterona está asociada con la agresividad. No. La testosterona tiene que ver con una actitud mejor, un dominio en el hombre, más claridad mental, etcétera. No esto, ni la agresión. La testosterona no tiene nada que ver con la agresión. ¿Qué hace la testosterona en el cuerpo? Aumenta la concentración, aumenta la memoria. Es decir, tus niveles cognitivos se empiezan a acrecentar, aumenta la libido sexual, por supuesto, la testosterona tiene que ver con la libido sexual, porque recuerden ustedes que un hombre puede embarazar a 100 mujeres, la mujer solamente puede quedar embarazada de uno, entonces un hombre se vuelve, ahora sí, un hombre con testosterona, sus rasgos físicos, la testosterona los hace cambiar, se vuelve atractivo para la mujer. ¿Está escuchando, jovencito? Un hombre con altos niveles de testosterona se vuelve atractivo para la mujer. ¿Por qué? Porque se le van a ensanchar los hombros, la mandíbula, los bíceps, y todo eso la mujer biológicamente lo asocia a la masculinidad. Eso es natural, ¿no? No les gusta ya a las mujeres que Henry Cavill se vuelven locas con ese hombre, ¿no? Entonces se estimula el crecimiento del vello facial, la barbita, ¿no? Las cejas, y eso es atractivo. Entonces necesitas masculinidad, contrario a lo que las mujeres piensan, que un hombre que lo depuras de todo eso es un hombre que sirve mejor a la sociedad. No, señoras, un hombre masculino es lo mejor que le puede pasar a la sociedad, ¿no? Aumenta la densidad ósea, aumenta la masa muscular, disminuye la grasita, ¿no? De las tetitas, de la pancita, de las caderitas, que, a ver, a los hombres, ¿por qué les crecen caderas y tetitas? Por la progesterona. No es su hormona, tiene niveles muy altos de progesterona. Y aquí aumenta la testosterona, se ensanchan los hombros, crece el vello facial, hay claridad mental, hay más densidad ósea, aumenta la masa muscular, pero se equilibra la capacidad mental, disminuye la grasa corporal. Entonces, ¿qué dice? Es que es muy agresivo porque tiene mucha testosterona. No. La testosterona es la hormona que dignifica al hombre. Dios así lo quiso. Fíjense nada más lo que dice aquí. ¿La masturbación afecta a la testosterona? Sí, muchísimo, y lo dije al principio, ¿no? Porque en la relación sexual entre un hombre y una mujer, las hormonas de la mujer hacen que la recuperación de la testosterona sea muy rápido en el hombre, ¿no? La masturbación no. Lo único que hace es que baja tus niveles de testosterona. Por eso espiritual, moral y anímicamente te sientes mal. Fíjense lo que dice aquí. Estudios han demostrado que los cirujanos experimentan hasta un 500% de incremento en sus niveles de testosterona antes de una operación exigente. Entonces, fíjense, la testosterona está hecha para venir al auxilio del hombre. Así fue. Igualmente, las investigaciones han demostrado que cuando las personas ganan competencias que son importantes para su sentido de identidad, los niveles de testosterona aumentan. Cuando ganas un partido, cuando ganas una partida de ajedrez, cuando haces algo que sientes que triunfaste, aumentan tus niveles de testosterona. ¿Por qué? Porque el hombre es competitivo a diferencia de la mujer. Entonces es algo que las mujeres no entienden. Incluso cuando estás jugando un videojuego, el hombre se vuelve muy competitivo y ganar para el hombre eleva sus niveles de testosterona, lo hace sentir bien. A ver, un hombre que está viendo un partido de fútbol, vas y le apagas la tele, mujer. Le destruyes un momento importante.
El hombre es competitivo, le gusta la competencia. El hombre nunca va a dejar de competir, incluso con él mismo. Cuando los hombres pierden, sus niveles de testosterona disminuyen y los niveles de cortisol aumentan. ¿Y qué es el cortisol? Lo que hace el estrés. Entonces, incluso a veces, ver ganar a tu equipo deportivo favorito va a dar como resultado niveles de testosterona altos. Porque el hombre es competitivo, está en su biología, está en su psicología. El hombre quiere competir. Es bastante particular que en nuestra sociedad no sea la testosterona la hormona que dirige la vida de los hombres. ¿Sabes cuál es la hormona que dirige la vida de los hombres? El cortisol. Y el cortisol es el encargado de producir el estrés. Y al cortisol al estrés se le ha llamado actualmente el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque han tenido incluso que hacer reglas en las nuevas disposiciones laborales aquí en México para disminuir los niveles de estrés de los trabajadores, porque son altísimos. Y un hombre con estrés desarrolla ansiedad. Y un hombre con estrés se vuelve catastrófico. Y un hombre con estrés no funciona, necesita elevar sus niveles de testosterona. Y para eso, obviamente, necesita tener en contacto con su masculinidad, ¿no? Porque luego se acostumbran a esto, ¿no? Y entonces estos hombres sí se vuelven violentos. No hay testosterona. Bajos, aquí muchachos, pongan atención. Bajos niveles de testosterona y altos niveles de cortisol, por lo tanto estrés, es fatal para el hombre, es destruir al hombre. Es destruir al hombre. Lo mejor que puedes hacer tú con tu novio, con tu esposo, es acompañarle a un juego de fútbol, es motivarlo a que se enrole con un equipo, que vaya al gimnasio, porque eso va a ser un hombre saludable, lo va a hacer un hombre saludable. ¿Qué va a hacer? Que sus niveles de testosterona estén altos. El hombre necesita tener tiempo con sus amigos, porque es la forma en que él canaliza su estrés. Si también se le priva eso, se vuelve un hombre solitario, se vuelve un hombre con mucho cortisol. Y esto es fatal para el hombre. El estrés y la ansiedad, antes de las interacciones sociales, aumentan la timidez. Aquí tenemos hombres sin testosterona que no saben cómo dirigirse a una mujer, no saben cómo hablar con ella. Son tímidos, son callados, sus niveles de testosterona son muy bajos, no tienen autoestima. ¿Qué pasa con esto? Que se sienten como tontos, y no solo eso, actúan como tontos, actúan como niños, no son masculinos. Métete al gimnasio, camarada. Métete al gimnasio. Métase al gimnasio, levante pesitas. Que se le quiten sus tetitas, su grasita. Métase. Va a subir su nivel de testosterona, se va a volver mucho más lúcido mentalmente, mucho más equilibrado, va a tener mucha más confianza consigo mismo y va a ver el cambio impresionante que va a haber, ¿no? En contraposición a estas imágenes de hombre heroico, de hombre fuerte, de hombre noble, de hombre estoico, de hombre intelectual, de hombre disciplinado, de hombre resistente, se te propone hoy en la sociedad occidental, se te propone hoy la compasión como un nuevo baluarte del mejoramiento, ¿no? Una compasión que ha de tener por héroes hoy ya no a los hombres masculinos, viriles, sino a los hombres luchadores sociales, ¿no? A los que se pintan el pelito azul, que reivindican las nuevas masculinidades, a los de estos muchachos del K-pop, que están a favor del aborto, del feminismo, de la politización de los derechos transexuales. Y luego te dicen, tú eres presa de un mundo corrosivo que dominó hasta ahora, ¿no? Y se te invita a abrir tu corazón al nuevo mundo, ¿no? Al mundo andrógino, al mundo femenino. Al mundo femenino. No, y sí, a ver, hay que tomarnos en serio eso, ¿no? Justo ayer estaba yo platicando con mi esposa de, oye, yo necesito ir al gimnasio. Estoy muy bien, yo gracias a Dios estoy en mi peso. Mido 1.90, peso 90 kilos, pero sí me gustaría, por supuesto. Me falta el tiempo, pero lo voy a ocupar, lo voy a hacer. Les paso mi rutina, se los prometo. Fíjese lo que decía Soren Kierkegaard. Decía, sin ascetas, el cristianismo es imposible. En resumen, en esta dirección será necesaria la abnegación y el ascetismo. Está hablando de la decadencia de su tiempo. A un tiempo de placeres le conviene un tiempo de dolores. Y lo que nosotros tenemos es una sobreexcitación de nuestros sentidos. Requiere sacrificios para compensarlo. Esto es lo que decía Soloviev, ¿no? No tiene razón el desgraciado Nietzsche cuando afirma que toda la dignidad, todo el valor del hombre consiste en que sea más que un hombre, cuando hablaba del Übermensch, del superhombre, y se perfile el paso hacia algo superior. Nietzsche lo anuncia como un gran descubrimiento, y por esto le damos gracias, ¿no? Por eso se dice que Soloviev decía que puedes leer a Nietzsche como profeta o como anticristo, ¿no? Depende de ti.
Entonces aquí están las dos visiones. La primera visión es del hombre materialista, que busca lo bajo, lo oscuro, el hedonismo, el placer. La segunda, el hombre espiritual, que busca lo etéreo, lo elevado, lo trascendente. Y a cada cosmovisión le corresponde un modelo de hombre, ¿no? A la materialista, pues le corresponde el hombre débil frente a sus pasiones, no tiene control de ellas, vive literalmente para sus deseos, anquilosado, corto de miras, sin claridad mental, lleno de prejuicios, interesado solamente en el dominio, en complacer su estómago, sus genitales, sus bajos deseos. Y a este llama Nietzsche el último hombre, el hombre más despreciable. Luego está el hombre espiritual, que refleja todo lo opuesto a lo anterior, lo fuerte, lo sano, lo bello. Es el creador, es el dominador por excelencia. Es lo verdaderamente humano, el hombre consumado, el héroe, ¿no? Así que tres reglas que propone Pedro Varela al respecto de cómo desarrollar los principios, por lo menos iniciar una buena masculinidad. 1. Respete su cuerpo. Tenga en cuenta que una forma de vida decadente es un triunfo del enemigo sobre ti. No solamente de los que te rodean, sino de tus enemigos espirituales. La vida decadente va a traer consecuencias. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si el hombre siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Una imagen fuerte es importante. El refugio del cobarde. Una imagen fuerte es importante, es el refugio del cobarde, ¿no? Pero no es garantía suficiente, ya que puede ocultar debilidades interiores nocivas. Una cosa es hacerte el cancherito, una cosa es hacerte el fuerte, como Raíces en las Patas, ¿no? Que salió muy bravo ahí diciendo que yo era un imbécil, que me le escapé a la Inquisición. Y que yo les dije, miren, si yo lo tuviera de frente, yo creo que no me decía eso y andan aquí, yo lo quiero desmayar y no sé qué. La imagen fuerte, cualquiera la puede proyectar, ¿no? Cualquiera puede proyectar imagen fuerte. Ser fuerte es diferente. Tras esa imagen, tras esa máscara, imagen fuerte, puede ser que ocultes muchas de tus propias debilidades, ¿no? Pero alguien fuerte es diferente. Así que cuida tu cuerpo y cuida tu espíritu. No los separes. Número 2. Desprecia las formas degeneradas de sexualidad, porque son perversiones del cuerpo y del alma resultantes del hedonismo materialista, aparte del daño irreparable que causan al espíritu. Ya hablaba Aristóteles de la telegonia. ¿Qué es la telegonia? Y la Biblia de una sola carne. ¿Qué es la telegonia? Está en discusión todavía actualmente, pero Aristóteles ya hablaba de esto. Las mujeres mantienen en su cuerpo el material genético sexual de las parejas con las que han estado hasta por 50 años. Así que, hombres, Dios no mintió cuando dijo que no puedes tomar tus miembros y unirlos con una prostituta, porque participas de la degradación espiritual con ella, porque te haces una sola carne. Ya te das cuenta por qué no te puedes distanciar de la visión espiritual en la sexualidad, y que no es algo serio, que no es algo para reírse. Por ejemplo, hoy se habla mucho de los microquimerismos, ¿no? Del feto, de la mamá y el niño. La mamá mantiene muchas de las células del niño, incluso después ya de que su nacimiento, ¿no? Porque somos unidades psicosomáticas, estamos hechas para eso. El hombre no está hecho para tener sexo por placer. Por eso Unwin detectó que la castidad antes del matrimonio tiene sus consecuencias, y son consecuencias enriquecedoras, espiritualmente hablando. Y así lo dice Aristóteles en sus declaraciones sobre la telegonia. No pueden ahí buscarlo donde ustedes quieran. Se supone que el señor Charles Darwin hizo estudios con animales. Hizo estudio con animales, ¿no? Y resulta que, no, pues mejor ni los quiero asustar, no hace que se metan ideas en la cabeza. Bueno, resulta que algunos animales mantenían características de parejas pasadas de la hembra. Por eso algunos animales en sus penes desarrollan un tipo de púa para rasgar la parte sexual de la hembra y arrancar todo el material genético del otro macho. Una competición, porque biológicamente en esa competición está también el asunto sexual. Muchos animales, ¿no?
El hombre, al tener una dimensión espiritual, su sexualidad no está parte de esa dimensión espiritual. Está asociado a esa dimensión espiritual. Todo lo que tú hagas con que esté asociado a la sexualidad está asociado también a lo espiritual. Masturbación, relación sexual, libido, todo eso está asociado a la sexualidad. De manera que ustedes andan por ahí, ¿no? De calenturientos porque tienen 18 años y no hayan qué hacer con sus hormonas y se les hace fácil, ¿no? Meterse con esta niña y luego con esta y luego con esta. Y no te estás dando cuenta que estás destruyendo la vida espiritual de las personas. Así que si de verdad ustedes han pasado por esa etapa, pidan perdón, ¿no? Pídanle perdón a Dios, pídanle que los limpie, pídanle que puedan literalmente volver a recuperar la dignidad espiritual, ¿no? Que estaba asociada a su sexualidad. Sobre todo las muchachitas. Sobre todo las mujeres. Por eso, hermanos. Por eso el adulterio estaba tan condenado, ¿no? La dimensión espiritual del engaño sexual. Destruyes todo, no solamente te destruyes a ti, destruyes la vida de la otra persona y espiritualmente te haces uno con ella, ¿no? Esto lo hablan mucho, por ejemplo, los hindúes con sus filosofías tántricas, ¿no? Las filosofías tántricas que han descubierto la dimensión espiritual de la sexualidad. No es algo nuevo, ¿no? O sea, no es algo como que lo descubrió el cristianismo, esto es algo que se sabe, todas las religiones lo saben y han desarrollado sus propias visiones. Los hindúes tienen el tantra, ¿no? Cómo sacarle ventaja a la sexualidad espiritualmente hablando. Tienen, por ejemplo, el Kama Sutra, ¿no? Que lo ven con morbo, no tiene nada de morbo, es una forma de sacarle ventaja espiritual, ¿no? A la dimensión sexual. Entonces, guarden su semilla, guarden la dimensión espiritual de su sexualidad. Eso va a traer consecuencias positivas, moral, espiritual e intelectualmente. Y si ya hicieron sus barbaridades, bueno, pidan perdón a Dios, ahora quizá no lo sabían, ¿no? Por último, el mundo moderno desprecia la camaradería masculina que tiene por fin la autoelevación del espíritu y el físico. En cambio, el mundo moderno fomenta la camaradería que destruye al individuo y lo recluye al hedonismo. Fíjense de quién se hacen amigos. La camaradería es una de las cosas que como hombres debemos de valorar. Fíjense de quién son amigos y que estos amigos fomenten en ustedes la elevación espiritual y física. No sean amigos de parias, que lo único que fomentan en ustedes es tonterías, niñerías. Háganse amigos de personas con los que puedan crecer física y espiritualmente. Esta fue una de las razones por las cuales las falanges griegas de Alejandro, nuestro ejército de Alejandro, crecieron tanto y se internaron incluso hasta en India, ¿no? Porque la camaradería que ellos compartían, que Occidente la interpreta como homosexualidad, ¿no? La camaradería que ellos compartían era íntima, era espiritual, era profunda. Entonces, mis queridos hermanos, esta es ya la tercera que les digo, ¿no? Este es el tercer programa que les digo de este tema de la masculinidad. Así que espero que les haya gustado muchísimo, mis hermanos.